En la primera clase habíamos visto el tema de relaciones y funciones y había dicho que en la siguiente clase íbamos a resolver ejercicios de cómo determinar el dominio y rango de diversos tipos de funciones. En este caso vamos a manejar primero lo que son las funciones cuadráticas y las funciones lineales, así como también las funciones que son racionales. Vamos a comenzar con lo que es el dominio de una función lineal. Sabemos que una función lineal se representa como y es igual a mx, donde m es la pendiente, mx más b, y b es la ordenada al origen. Para saber el dominio y rango de una función lineal, primero tenemos que entender su gráfica. Una función lineal es aquella función que tiene una pendiente y viene así, pero también puede tener pendiente negativa que viene así. Lo que a mí me interesa es que se aprenda a identificar qué es la pendiente y qué es la variable b. Más que variable, este es el corte que hay con el eje y, la ordenada al origen. Vamos a ver, si tenemos la función y es igual a x más 1, la pendiente es 1 y la ordenada al origen es 1. Eso significa que vamos a tener una gráfica así, con ordenada al origen 1, ubicamos el 1, trazamos un punto y la pendiente 1. Si aquí va 1, 2, 1, 2, nos movemos una unidad porque hay que acordarnos que la pendiente en cursos anteriores era delta y, el cambio en y entre el cambio en x. Entonces, si vale 1, entonces el cambio en y es 1 y el cambio en x es 1. Entonces nos movemos 1 en x y 1 en y aquí trazamos otro punto. Luego vamos a unir estos puntos y va a resultar una función, la gráfica de la función lineal. Pero como estamos estudiando dominio y rango de una función lineal, lo que nos interesa es para qué valores de x está definida la función. Pues al no haber restricciones de intervalos, nosotros nos damos cuenta que esta función está definida para cualquier valor de x. Para cualquier valor de x habrá un valor de y. Para todo valor de x va a haber un valor de y. Esta gráfica hay que acordarnos que sigue hasta el menos infinito y acá se va hasta el infinito. Entonces siempre va a haber un valor de y para cada valor de x. Entonces el dominio de estos tipos de funciones, el dominio son los x pertenecientes a los números reales. Y en notación de intervalos podemos decir que son los x pertenecientes al intervalo que va desde menos infinito hasta más infinito. Coloco paréntesis porque el infinito no es un número, es un concepto que nosotros tenemos. Y el rango de la función, nos damos cuenta que para y siempre habrá un valor de x asociado. Entonces, el rango de la función también serán los números reales o el intervalo de y perteneciente de menos infinito a más infinito. Y perteneciente al intervalo que va de menos infinito hasta infinito. Eso es todo en base a las funciones lineales. Ahora vamos a ver las funciones cuadráticas. Para las funciones cuadráticas, calcular el dominio, vamos a usar unos de esos ejercicios. Si nosotros nos damos cuenta que las funciones cuadráticas son parábolas, vamos a darnos cuenta que en las funciones estas parábolas o son cóncavas hacia arriba o son cóncavas hacia abajo.
pero siempre va a haber un valor de y para cada valor de x. Es decir, estará definido en todos los valores de x. Entonces, el dominio en una función cuadrática siempre van a ser los números reales. Y en una función cúbica, también el dominio va a ser todos los números reales. Las funciones cúbicas vienen algo así. Serán todos los números reales. Cuando vamos a hacer operaciones para cálculo de dominio es cuando tenemos, por ejemplo, una raíz o una función racional en el que el denominador no puede ser 0. Y ahí es donde nosotros vamos a aplicar un poco de álgebra para poder calcular el dominio. Entonces, la 1 y la 2, sus dominios son los números reales. Ahora vamos a analizar lo que sucede con esta función racional. Esta función racional, su denominador no puede ser 0. Porque si es 0, si x vale menos 3, si eso se hace 0, y ustedes lo ponen en su calculadora, le va a salir un error. Es porque la función no va a estar definida en ese punto, en ese valor de x. Va a haber una asíntota, que después vamos a ir analizando lo que son las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. Entonces, cuando tenemos una función racional, lo que nosotros vamos a hacer es establecer una condición que x más 3 tiene que ser diferente de 0. Esto de acá lo resolvemos como una ecuación normal que nosotros hemos hecho, donde decimos que si está sumando pasa como a restar, es decir, x diferente de menos 3. O a los que les gusta ser más analíticos, lo que se está haciendo acá es poner menos 3 de ambos lados para poder cancelar este 3 con este 3 y quede que x diferente a menos 3. Bueno, esta es la condición que se debe de cumplir para el cálculo del dominio. Es decir, el dominio de la función van a ser todos los números reales, excepto x igual a menos 3. O tomando en cuenta que x tiene que ser diferente de menos 3. ¿Cómo expresamos eso? Muy fácil. Decimos que el dominio de la función, a ver, voy a tratar de expresarlo aquí a un costado para que aprendamos a ver cómo se expresa esto. Decimos que el dominio de la función, y abrimos un corchete, esta es una manera de representarlo. Son todos los x pertenecientes a los números reales, pero hay que tener en cuenta que x tiene que ser diferente de menos 3. Diferente de menos 3. Esta sería la forma de expresarlo. O también lo podemos expresar con intervalos. ¿Cómo expresamos esto con intervalos? Decimos que el dominio, de nueva cuenta, de la función, el dominio de la función es x pertenecientes al intervalo que va desde ¿dónde? Desde menos infinito hasta el menos 3, pero como no tomo el menos 3, tengo que poner un paréntesis. Y eso, unión desde menos 3 hasta el infinito. Eso es la manera en forma de intervalos. Pero en estos ejercicios, pues eso es lo que tendríamos que hacer. Verificar el denominador y hacer esa operación que hice anteriormente. 5 menos x, ustedes harían 5 menos x, tiene que ser diferente de 0 para que podamos sacar esa condición en los cuales los valores de x no están definidos.
Por ejemplo, en este caso quedaría x diferente de 5. Aquí lo vamos a resolver exactamente como aprendimos a resolver ecuaciones. Ahora, cuando hablamos de desigualdades, ahí sí hay que tomar en cuenta algunos puntos. Ahora vamos a resolver el segundo. En el segundo ustedes se tienen que acordar de la factorización. Tenemos una diferencia de cuadrados y entonces esto ¿cómo se hacía? X y la raíz de 16, 4 y poner lo mismo pero ahora positivo. Sacamos la raíz a x cuadrada, que nos quedaría la x, y la raíz de 16, 4 y le vamos a cambiar el signo. Entonces aquí sacamos dos condiciones. Si esto es 0, 0 por esto, 0. Se vuelve 0 abajo y no lo queremos. Entonces x tiene que ser diferente de 4. Y también x tiene que ser diferente de menos 4 para esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite no tener el 0 en el denominador. Y una vez teniendo eso, pues ya podemos establecer nuestro dominio, que como yo les decía, voy a explicar este. Y luego los voy a orientar, porque mi intención es que ustedes vayan aprendiendo cómo resolver estos y cualquier duda lo pueden escribir en los comentarios. Entonces, el dominio de esta función racional, ¿cómo quedaría? El dominio de la función es los x pertenecientes a los números reales, tomando en cuenta que x tiene que ser diferente de 4 y también x tiene que ser diferente de menos 4. Así quedaría expresado y también lo pueden hacer ustedes en forma de intervalos. Para este caso hay que verificar que esto de acá no sea 0. Para eso lo que van a hacer es sacar un factor común x y les va a quedar algo así, x por x menos 5. Y ahí ya van a calcular los dos valores de los que x tiene que ser diferente para calcular su dominio. En este de acá hay que recordar cómo se hacía este tipo de factorización. Dos números que multiplicados nos den este más 10 y que sumados o restados nos den el menos 7. Y también van a obtener dos valores de x. Esta es una diferencia de cuadrados, como el que hicimos antes. Y acá hay un truco. Acá no hay manera de que nosotros hagamos que esto sea 0. Porque si x vale menos 1 al cuadrado es 1. No hay manera. Entonces aquí su dominio son todos los números reales. Los x pertenecientes a los números reales. Eso es todo en cuanto al dominio de las funciones racionales. Lo único que hay que hacer en pocas palabras es observar el denominador y establecer la condición de que el denominador tiene que ser diferente de 0 para poder decir que el dominio son los reales excepto tal o tal. Y así lo vamos expresando o también en forma de intervalos. ¿Qué hay que manejar aquí? Factorización. Más adelante igual haré un curso de factorizaciones de álgebra. Curso de álgebra para que aprendamos o recordemos o reforcemos los tipos de factorización que hay. Bueno, ahora bien, vamos a dejar hasta aquí este video para que en el siguiente nos dediquemos al cálculo del rango de una función. En el cálculo del rango de una función vamos a hacer algo un poco similar a lo que estamos haciendo, solamente que en el caso de las funciones racionales vamos a despejar a x que nos quede en función de y para que podamos establecer esas condiciones de y que en el denominador
me hacen 0. Y, y vamos a meternos también en otros tipos de funciones, función exponencial, función logarítmica, función trigonométrica, función de trigonométrica inversa. Vamos a comprender la gráfica y también vamos a analizar el dominio de esas funciones para también tenerlo en cuenta. Entonces, recordatorio acá, función lineal, dominio, todos los números reales, está definida como pendiente multiplicado por x más la ordenada al origen. La ordenada al origen es el corte que tiene la función lineal con el eje y la pendiente es un cambio de y entre cambio de x. Es decir, conociendo lo que es la pendiente y conociendo la ordenada al origen, podemos obtener su gráfica sin necesidad de hacer una tabulación. ¿Sí? Y en las funciones cúbicas, dominios son todos los números reales, porque no hay ninguna restricción, lo mismo que las funciones cuadráticas. Yo no veo ninguna restricción para x. Y para las funciones racionales hay que tener en cuenta también que el denominador no puede ser 0. Hay que establecer esa condición y de ahí sacamos nuestro dominio. En el video que viene vamos a ver también las funciones raíz cuadrada, calcular también su dominio. Todavía falta muchísimo más en este curso. Estoy tratando de que los videos no sean tan largos para que sean más entendibles. Y eso es todo por el día de hoy. Recuerden seguir la página de física y cálculo. Y cualquier duda, ahí estaré. Así que nos vemos